Gracias, Padre, por estar reunidos en este lugar. Te pido que preparen nuestros corazones para el mensaje de hoy y que bendiga a nuestro pastor en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Antes de empezar esta noche, yo necesito emplear a una persona. El sueldo no es muy bueno, solamente te puedo pagar 1 centavo. Eso será el primer día. Si sos un buen empleado, te pago 2 centavos y así haremos todos los días por el primer mes, doblando su sueldo hasta el fin de mes. ¿Quién está dispuesto? Nadie quiere, y esto es el porqué. Esto es resultado de la pregunta que César me hizo antes de la clase. ¿Cómo puede ser que después de que Dios borró todos los seres humanos durante el diluvio, que podemos ser tantos en solamente 4,000 años? Y les voy a mostrar. Primer día, te pago 1 centavo. ¿Qué te pago el segundo día? ¿Cuántos? Voy. Muy listos. Tercer, 4. 8, 16. Esto es todos centavos, no olviden, esto es centavos, para que no confundan. 32, 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primera semana estamos allá. ¿Okay? Un peso 28. ¡Wow! ¡Qué aumento! 2.56. ¿Cuánto sería? 5.12. 10.24. 20.48. Eso es. 40.96. Aquí donde está, voy a hacerlo lo más fácil. 41 sería 82. 82 aquí. 164. 328. 6.56. Aquí. 12, 13, 06. Otra vez saco eso. 26, 52. Aquí, fin de la tercera semana, es 10.400 pesos ahora, estamos hablando. La próxima sería 20.800. 41.600. 83. 200. 166. 400 sería 312, no, 332, 800, perdón. 2 días más, 664 aproximadamente, decimos 5. Fin del mes será por día 1.300.000 pesos por día. Ahora, ¿quién quiere ser mi empleado? Entonces, es muy fácil ver cuán rápido la población ha llegado a ser esta noche 6.000 millones de habitantes en 4.000 años.
Y eso es con todas las plagas que han pasado. Entonces, cuando lean los números de la Biblia, no dudan porque matemáticamente no es una imposibilidad. Yo leí una historia de una mujer en Bolivia. Entre ella y su esposo, ella tenía 50 hijos. Ella dio a luz a todos. Eso no es exageración. Muchos, ¿cómo decir? Gemelos, mellizos y... ¿Cómo es cuando son tres? Trillizos. ¿Ah? Trillizos. Bueno, si tú decís, te confío. Romanos 1. Entonces, para las mujeres que piensan que es mal tener solamente 2 o 3 hijos, piensen en esa pobre mujer. 50. Y no es exageración, vi una foto de ellos también. Este evangelio en verso 3 habla de su hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, en verso 4, 3 palabras importantes de que quiero hablar esta noche, conjunto con las palabras que le sigan. Primero, era descendiente de David, dice verso 3, pero 4 dice, pero que según el Espíritu de Santidad, designado con poder, Hijo de Dios, por la resurrección. Ahora en el original, el orden de las palabras no es exactamente tal como es aquí. Tenemos primero, con poder, según el Espíritu, por la resurrección. Eso es en el original el orden. Pero en Dunamai es con poder. Y ese poder es poder inherente, poder que reside en una cosa. Si quieres saber cómo deletrar en Dunamai, E-N, otra palabra D-U-N-A-M-E-I, en Dunamai, ¿cómo se pronuncia? Pero es poder inherente, poder que reside en una cosa por virtud de su naturaleza, o de que una persona o una cosa ejerce. Es el poder para hacer milagros, el poder moral y excelencia de alma, es el poder e influencia que pertenecen a las riquezas y a los que tienen riquezas, poder y recursos que proceden de números, como un ejército que tiene números, tiene dunamai, por su número de personas. Ninguno de los individuos puede ser poderoso, pero juntos, poder que consiste en los ejércitos, fuerzas o grupos grandes. Este es el poder que estuvo trabajando cuando Jesús hizo sus milagros y la autoridad que él demostró cuando predicaba. ¿Cuántas veces fue comentado que él habló con poder y con autoridad? Y es por causa de que la palabra de Dios nos dice que él fue hecho con poder, o declarado con poder, el Hijo de Dios. Otra vez es una demostración de la deidad de Jesús. Necesitamos realmente entender lo que significan estas palabras
para saber lo que es que Pablo estuvo comunicando acerca de la persona de Jesús, estableciendo desde el principio el individuo de que él iba a dedicar toda la epístola. Entonces, cuando él dice, declarado Hijo de Dios con poder, está hablando del hecho de que él tenía la naturaleza de un ser poderoso. Visiblemente no, pero en su hablar, en su poder para hacer milagros, en su manera de comunicar, tenía poder. En Mateo 24, verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y allá va a ser visiblemente que vemos su naturaleza. Cuando vino la primera vez fue escondido, fue como decir velado su poder. Y solamente se vio cuando él hizo milagros, cuando levantó a alguien de los muertos, cuando sanó a una persona, cuando él paró la tormenta. Eso es cuando fue visiblemente la evidencia de su poder. Pero ahora, cuando él viene la segunda vez, ese poder va a ser visible y aparente a nadie, a todos, en una forma que nadie puede negar que esto es el Hijo de Dios. Pero Pablo quiere probar en el principio de este evangelio para establecer el base sobre que va a construir todas las doctrinas del Nuevo Testamento que él demuestra en esta epístola, la supremacia de Jesús como Dios mismo. 1 Corintios 3. Él es la piedra angular, el que edifica, cuídate. ¿Cómo edifica? No puede edificar sobre ningún otro fundamento que lo que ya está puesto, quien es Jesús. Marcos 9, verso 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿De quién estuvo hablando? ¿Quién sabe? Él dice que habían unos allá que no iban a gustar la muerte antes de ver el reino de Dios venido con poder. ¿De quién estuvo hablando? ¿Cómo? Es plural, había más que uno. No. Estuvo hablando de los tres que lo acompañaron al monte de transfiguración. ¿Y qué es que vieron allá? Vieron Jesús en su cuerpo transfigurado en la misma forma que va a estar cuando vuelve. Glorificado, tan glorificado y con tanto poder encima, visible, que Pablo no sabía qué decir. Entonces, ¿qué dijo? Señor, ¿quiere que edifique unos tabernáculos aquí para usted, para Moisés y para Elías? Y entonces, tenemos un Jesús quien siempre era Dios, pero por causa de su misión fue escondido cuando vino la primera vez. En Lucas 21, 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y eso está hablando de su segundo advenimiento, cuando todo el mundo verá Cristo en su gloria. Hechos 10, 38. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Segundo Tesalonicenses 1:11 nos dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ahora, Dios está hablando de su poder funcionando y trabajando en nosotros. Primero en Dios, en Cristo, segundo en su cuerpo, quienes somos nosotros. Pero es una manifestación de su naturaleza divina. Eso quiero volver a repetir varias veces. Todos estos primeros versos son amplificación de lo que Pablo está enseñando acerca de la deidad de Jesucristo, para que nadie se confunde acerca del resto de su doctrina y sobre qué está basado. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Oímos hoy en día mucho del poder por evangelistas cósmicas que hablan de tener poder. Pero lo que habla la Biblia es que todo creyente tiene poder. Ahora, no es el poder de divinidad que tenía Jesús, pero es el poder de su persona en nosotros, que mora en nosotros. Es la evidencia de que somos salvos, el hecho de que tenemos Cristo adentro. Pero después dice, después de que dice, era descendiente de David, pero declarado hijo de Dios, con poder, dice, según el Espíritu. Esta frase es kata pneuma agiismos. Perdón, agiosunes. Estoy teniendo problema en leer el griego. Agiosunes es lo que es. Kata, K-A-T-A, pneuma, es, en el griego empieza con una P, pero es N-E-U-M-A, kata pneuma, agiosunes. H-A-G-I-O-S-U-N-E-S. ¿Lo tiene? Ok. Puede preguntar ¿cómo te llamas otra vez, nena? Samantha después. Ella te puede darla. Ahora, cuando dice kata pneuma agiosunes, eso está en contraste con la frase anterior, donde dice en verso 3, según la naturaleza humana. Primero tenemos según la naturaleza humana, después tenemos según el Espíritu de santidad. Entonces, es un contraste entre su naturaleza visible, su descendencia de David en su carne, en su cuerpo físico, y la descendencia que tiene espiritualmente, que es descendencia eterna. Entonces Pablo otra vez está en su forma de hablar, en su uso de sus palabras, está comunicando la unión, iba a decir la Unión Soviética, pero eso no sería correcto, la unión hipostática. Está comunicando otra vez Dios el hombre, Jesús el hombre y Jesús Dios en una misma
persona. Es una descripción ética, igual que el anterior es una descripción física, o si quiere una descripción moral o espiritual de Cristo. Es una palabra no común, aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces en el la Septuaginta, y siempre habla del carácter de la persona. Entonces esto no está hablando del Espíritu Santo, no está hablando de Jesús siendo hijo de Dios o según el Espíritu Santo, pero está hablando del Espíritu de santidad. Es otra forma de hablar, es otra palabra que siempre está usado para el Espíritu Santo. Espíritu Santo es pneuma agios o ageo, pero siempre es distinto de esta palabra. 1 Tesalonicenses 3, verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora, cuando dice en santidad, es esa misma palabra. También 2 Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez, hablando de una característica de la persona, nada que ver con el Espíritu Santo. Entonces, primero, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que Jesús es hombre, da las pruebas, ahora dice que es hombre, número 1, declarado Dios con poder, según el Espíritu de santidad, que Él manifestó una santidad que no tenían otros. Y finalmente, esta frase, kata pneuma agios, agiosunes, ahí está, agiosunes, ha sido interpretado bajo varias consideraciones. Entonces les quiero dar cómo está considerado esta frase. Número 1, no es la tercera persona de la Trinidad que está referido aquí. Como ya he dicho, siempre es otra forma de hablar. Tenemos pneuma para el Espíritu, pero la palabra, el Espíritu Santo nunca está llamado el Espíritu de Santidad. Es Espíritu Santo o simplemente el Espíritu, pero nunca está llamado el Espíritu de Santidad. Número 2, contraste con la carne en verso 3, como ya hemos dicho, conforme a la carne, simiente de David, conforme al Espíritu de Santidad, Hijo de Dios. El anterior hace referencia a su naturaleza humana, la segunda a su naturaleza divina. Número 3, la expresión es peculiar. ¿Peculiar es una palabra? Bueno. Al Señor Jesucristo. En ninguna de las escrituras, otras escrituras, no hablando de la Biblia, hay afirmación tal como este. En otras palabras, ningún otro hombre tiene la referencia de que tenía el espíritu de santidad. ¿Por qué? Otra vez, es una declaración de la divinidad de Cristo. Es una declaración de la divinidad de Cristo. Entonces, si nosotros decimos acerca de cualquier persona que Él tiene el espíritu de santidad,
significaría que este hombre no es distinto de otros hombres. Pero en ningún lado puede encontrar una escritura que dice que uno de los profetas, los mejores de los profetas, ni los apóstoles tenían el espíritu de santidad. A veces tenían un espíritu de humildad o otro espíritu, pero nunca espíritu de santidad. No puede significar que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mostró que Jesús fue el Hijo de Dios por levantarlo de los muertos, porque ese acto en ningún lado está atribuido al Espíritu Santo. En ninguna parte de las Escrituras está atribuido al Espíritu Santo la resurrección. Dice o que Jesús se levantó de los muertos o que el Padre lo levantó de los muertos, pero el Espíritu Santo nunca en las Escrituras está mostrado como responsable, para levantarlo de los muertos. En las Escrituras siguientes siempre es Dios, como Dios. Hechos 2, 24, también 32, Hechos 3, 15, también verso 26, Hechos 4, 10, muchos otros versos que indican que Dios es el responsable o simplemente dice el Padre en Romanos 6, 4, o Jesús mismo, Juan 10, 18, pero en ningún instante es el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque quiero darles la prueba de la naturaleza doble de Cristo y que realmente es divino y que nadie puede usar estos versos para probar otro que Cristo es Dios cuando están entendidos correctamente y no mal interpretado. ¿Me entienden? Entonces esto no es solamente para darle información, pero para que tengan lo que necesitan para tener una fe que está basado no solamente, muchos dicen, pero hay que confiar, pero confianza demanda un objeto, mi fe demanda un objeto, y mi objeto es la palabra de Dios. La cosa sobre que tengo la estabilidad de mi fe y la confianza que tengo es que la palabra de Dios me da claramente todo lo que necesito saber acerca de la persona de Jesucristo para saber que es Dios y para saber que la obra que Él hizo en la cruz de Calvario fue una obra redentora, que no murió allá como cualquier otro hombre. Y cuando Él resucitó de los muertos, que Dios aceptó esa obra, yo tengo todo lo que necesito en la Biblia para tener una fe que no es un fe vago, un fe vacío, un fe que no tiene base, pero es una fe estable, concreta, sólido, de que no puedo estar desviado porque conozco lo que es que la Biblia realmente dice. Mirta me preguntaba antes de la clase por qué es que las traducciones no hacen mejor trabajo en traducir. Bueno, número uno, muchas veces es imposible comunicar todo lo que lo original tenía en una sola palabra o en una frase breve. Y entonces por eso tenemos Instituto Bíblico, para que podamos ver lo que es que realmente el apóstol estuvo diciendo, inspirado por Dios en primer momento. ¿Y por qué anota? 3 veces en el Nuevo Testamento está usado esta palabra. ¿Es eso casualidad? ¿Es casualidad que en ningún lado la Biblia hace referencia al Espíritu Santo, el tercer persona de la Trinidad, como Espíritu de Santidad? No es casualidad. Es Dios, un Dios todopoderoso en control de historia y en control de los detalles, organizando los detalles para que tenemos delante de nosotros esta noche la prueba de que Jesucristo es Dios mismo. ¿Lo entienden?
Entonces, quinta cosa, indica un estado mucho más elevado, esta palabra, que he matado varias veces pronunciando, indica un estado mucho más elevado que cualquier dignidad o honor humano. Con respecto de su descendencia humana, fue descendido de una raza real, hablando de su descendencia de los reyes. Con respecto al espíritu de santidad, mucho más aún, él fue hijo de Dios. Número 6. La palabra espíritu está usado frecuentemente para designar a Dios, el Santo Dios, como distinguido de toda forma material de alabanza de ídolos. La palabra espíritu está aplicado, número 7, al Mesías en su estado elevado o divino, 1 Corintios 15, 45. El último Adán fue hecho un espíritu avivificador, 2 Corintios 3, 17. Jesús es ese espíritu. Hebreos 9, 14, Cristo, está dicho que Cristo se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Eterno. 1 Pedro 3, 18, que fue puesto a la muerte en la carne, pero vivificado por el Espíritu. 1 Timoteo 3, 16, justificado en el Espíritu. Y en muchas de estas porciones hay el mismo contraste entre su carne o su naturaleza humana y su otra naturaleza, su naturaleza divina. Ahora, la última frase en esta porción, verso 4, declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, y finalmente por la resurrección de los muertos. Por la resurrección de los muertos. ¿Qué dice en la Reina Valera? Resurrección de entre los muertos. De entre los muertos, ok. Pero Anastaseos necron. Fácil de letrar, ¿no? EX ANASTASEOS Anastaseos necron NEKRON por la resurrección de entre los muertos. Esto también ha sido entendido en varias maneras. Algunos han mantenido que la palabra ex significa después, que él fue declarado ser el Hijo de Dios con poder después de que él se levantó de los muertos. Eso es que él fue invertido con una dignidad que llegó a ser el Hijo de Dios después de su largo tiempo de humillación voluntario.
Pero hay problemas graves con esa vista. En otras palabras, lo que eso está diciendo es que no fue considerado hijo de Dios por Dios hasta que fue resucitado de los muertos. Y solamente llegó a ser llamado hijo de Dios o declarado hijo de Dios por su humillación o por su sumisión a todo lo que le pasó y finalmente la crucifixión. Y lo que está diciendo es que no fue hijo de Dios antes de la resurrección. Eso es el punto de ese argumento acerca de la palabra chica ex o ek. Número 1. No es la palabra o no es el significado natural y normal de la palabra ek o ex. Número 2. No es el propósito del apóstol el declarar el tiempo cuando pasó la cosa o el orden, pero evidentemente declarar el hecho y la evidencia del hecho. Si fue su propósito mostrar que previamente a su muerte, él no fue hijo de Dios, él hubiera dicho tal cosa. Él hubiera dicho que previo a su muerte, él fue mostrado simiente de David, pero después que él fue invertido con poder, fue hijo de Dios. Número 3. Aunque nosotros tenemos que admitir que a veces la palabra ex significa después, por ejemplo Mateo 19, 20 y otro verso donde está usado así. Que normalmente está usado, por ejemplo, como de él son todas las cosas. 1 Corintios 8, 6. Un padre, el Dios de quien son todas las cosas, etc. En este sentido, significa que el apóstol quiere afirmar que él fue claramente y decididamente mostrado el Hijo de Dios por su resurrección de los muertos. Pero ¿cómo va a ser preguntado, cómo puede ser que por la resurrección de los muertos, cómo es esa evidencia de que él fue Hijo de Dios? Primero, el argumento es que solamente después de la resurrección. Pero el argumento real es, ¿cómo es la resurrección evidencia de su divinidad? Porque otros también fueron resucitados. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Tenemos el ejemplo de Lázaro, tenemos el ejemplo del hijo de la viuda de Naín. Entonces, ¿cómo es su resurrección distinta? Bueno, ellos fueron levantados por la instrumentalidad de otro. En todo ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando uno fue echado en el sepulcro donde estuvieron los huesos del profeta y se resucitó, la instrumentalidad fueron los huesos de otra persona. Cuando Elías levantó de los muertos el hijo de la mujer, creo que es Primero de Reyes, él fue el instrumento para su resurrección. Cuando la viuda de Naín y cuando Lázaro fueron levantados de los muertos, Jesús fue el instrumento humano.
cuando en las epístolas fueron ejemplos de los apóstoles que lo hicieron. Pedro, por ejemplo, con Roda, Roda fue la niña que, ¿cómo se llamaba la mujer que él levantó de los muertos? Está en la punta de la lengua. Dorcas. Dorca. ¿Cómo es en español? Dorca. Pedro fue el instrumento. Pero ¿quién fue el instrumento con Jesús? Nadie. Nadie fue presente. El sepulcro fue sellado con una piedra tan grande que normalmente se requería más que un hombre para mover la piedra. Fue hecho para que su posición normal fue cerrado. Tenía que empujar hacia arriba para abrir el sepulcro. Nadie fue allá. Entonces, decir que la resurrección de Jesús es igual que las demás en las Escrituras es ignorar el hecho de que fue por causa de que Él fue Hijo de Dios, que pasó su resurrección sin instrumentalidad de otros. Ahora, con respecto a su resurrección de Jesús, quiero que tomamos en cuenta las circunstancias siguientes. Número 1, vino como Mesías. Eso fue declarado desde antes su nacimiento como su propósito. Eso es lo que trata el encuentro entre la madre de Juan Bautista, Elizabeth, y María. Todo eso tiene que ver con mostrar que el Mesías estuvo por nacerse. Entonces, desde su nacimiento, proclamado por los ángeles, proclamado por los magos que vinieron para traerlo, y para que sepan, fueron más que 3. Fueron más que 3. No sé de dónde vino ese número, pero fueron más que 3 que vinieron. Varios que vinieron para adorar al Mesías que ellos sabían. Los judíos no lo sabían. Los judíos lo ignoraron, porque ellos esperaron que Él sea nacido en un palacio, no en un pesebre de animales. Pero declarado desde su nacimiento, fue enseñado uniformemente que Él fue Hijo de Dios por sí mismo. Él enseñó que Él fue Hijo de Dios. Y la persona que dice que Él nunca dijo que fue Dios, es ignorante de lo que dicen las Escrituras. Juan 5, 17 a 30, 10:36, que Él proclama y mantiene una igualdad con Dios que un ser humano no podría hacer sin o ser loco o no sé qué sería la otra cosa, pero tendría que ser loco. Por ejemplo, si Tato dice a mí, yo y mi Padre, hablando de Dios mismo, yo y mi Padre, una sola cosa somos, yo estaría llamando a la gente con los chalecos blancos y con la red para llevarle a algún lugar salvo para su propia protección. Número 3. Él tenía la autoridad para abolir las leyes de los judíos o cambiar sus costumbres. Y también ser absuelto de esas leyes, aun como su Padre. Juan 5, 1 a 17, Marcos 2, 28. En otras palabras, Él dijo, yo no tengo que obedecer la ley, soy el autor de la ley. Número 4, cuando Dios le resucitó, no fue un evento ordinario, fue una proclamación pública delante de todo el universo de la veracidad de sus proclamaciones y declaraciones de ser Hijo de Dios y de ser Dios. En otra palabra, Dios está diciendo, todos ustedes que no
han creído que esto es Dios mismo, que es mi Hijo. Todos ustedes que lo han rechazado, aquí los voy a dar la prueba máxima. Está resucitado. Visto por más que 500 personas a la misma vez, después de su resurrección, visto por todos los apóstoles y otros discípulos. La persona, les voy a decir algo. La persona que dice que no está seguro de que si el evento de la resurrección realmente pasó, es una persona que es absolutamente ignorante de enseñanza y de estudios. Porque Sócrates y otro de los famosos de tiempos antiguos, no hay evidencia, igual que la evidencia de la existencia de Jesucristo y aún la evidencia de que Él cumplió lo que la Biblia dice. Y esto es afuera de la Biblia. Josefo, escribiendo como autor judío, escribiendo como uno que normalmente estaría en contra de lo que hizo Jesús, da testimonio de que Él se resucitó. Él no fue creyente, fue un judío escribiendo la historia. Entonces, lo que dicen que, bueno, no sabemos, esa es una leyenda, no estamos seguros. Sus apóstoles robaron su cuerpo. Sus apóstoles fueron tan temerosos de las autoridades y de los judíos que donde estuvieron, atrás de puertas cerradas con llave, temiendo por sus vidas. Ellos van a ir donde están soldados armados para robar el cuerpo de Jesús. Esa es una locura. No fue muerto. Solamente estuvo en un coma temporaria. No fue muerto. Bueno, hacemos una prueba. ¿Usted que cree eso? Te vamos a latigar como Él fue latigado, te vamos a crucificar como Él fue crucificado, vamos a apuñalar a su costado como Él fue apuñalado y vamos a ver si solamente está en coma o no. Encima de eso vamos a poner encima de ti todos los pecados de todos los más que en este momento y desde el principio del mundo ha sido más que 110 mil millones de habitantes en este planeta y los pecados de cada uno y todos de ellos fueron encima de Jesús. Por eso murió, fue muerto, pero se resucitó para declarar con poder que Él fue Dios mismo, viniendo a este planeta para que ninguno puede ser sin excusa, como Él va a llegar a decir en los versos siguientes en Romanos 1, que ninguno sea sin excusa. La evidencia está allá, la palabra está allá, tenemos lo que dicen los testigos que Él se resucitó, fue visto por más que 500 personas, tenemos la evidencia de la obra que Él ha hecho en nuestra propia vida y ninguno puede decir que no sabía. Dios mismo vino para rescatar y salvar lo que Él crió, de que Él merecía su honor y su alabanza y adoración, pero vino por amor de salvarlos. Y menos que tengamos bien concretado, bien clavado en la mente, quién es esta persona que vino, que no solamente es Dios, pero es Dios que vino en forma de hombre para que podría identificar con todas nuestras debilidades y fallos, aunque nunca pecó. Puede identificar con las tentaciones nuestras y hizo una obra para que nosotros ahora podemos identificar con Él. Y podemos disfrutar de su naturaleza. Aún no su divinidad, pero la naturaleza que le dio su lugar especial en este universo. Que podemos disfrutar lo que significa tener el Espíritu Santo ministrando a nosotros en todo momento. Ok, Señor, bendice esta clase al corazón de cada uno. Bendice también la clase que sigue.
nombre precioso de Jesús pedimos. Amén. Están despedidos.